Muy bienvenidos a este día lunes 24 de mayo del 2021, programa número 144 de Lee conmigo la Biblia. Un día muy frío, estos días han sido bastante frescos aquí en la República Argentina, estamos en la provincia de Corrientes y queremos iniciar este tiempo como lo hacemos siempre, cada día junto a nuestro devocional. ¿Nos acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo finalizar bien? Puedes terminar bien aunque hayas tenido un mal comienzo en la vida o te hayas envilecido en el camino o hayas cometido errores y tengas remordimientos. Puedes terminar bien. Y eso es lo que más importa. Algunos comienzan bien pero caen. Muchas de las compañías de Jim Collins habían descrito en su bestseller internacional empresas que sobresalen, cayeron durante la recesión. Incluso la empresa más poderosa puede caer. En su libro más reciente, Cómo caen los poderosos, examina el camino hacia la perdición. La primera etapa del proceso comienza por el orgullo arrogante nacido del éxito. Al igual que con Saúl, en el pasaje del Antiguo Testamento que vamos a leer en el día de hoy, la arrogancia es por donde comienza el proceso por el cual caen los poderosos. Saúl comenzó bien, pero no terminó bien. Es más importante terminar bien que empezar bien. En el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso comenzó realmente mal, como perseguidor de Jesús. Pero terminó muy bien, como el gran apóstol Pablo. Como siempre, Jesús nos muestra el camino. Su vida fue relativamente corta y murió a los 33 años, pero terminó bien. Él completó la obra que el Padre le dio a hacer. Esta es mi ambición en la vida, dijo, quiero completar la obra que Dios me ha dado por hacer. ¿Cómo puedes estar seguro de que finalizas bien? Proverbios capítulo 12 y 13 nos habla de tener una visión de largo plazo. El escritor de Proverbios nos anima a adoptar la visión de largo plazo y permanecer en el camino de la justicia. Donde se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Evita la tentación de centrarte solo en aquí y ahora y actúa con las perspectivas de la eternidad. ¿A qué se asemeja una vida justa? Primero, escuchar el consejo de los padres. El niño sabio atiende la corrección de su padre. Honrar a los padres es una de las prioridades de Dios. La vida familiar y la buena crianza de los hijos son primordiales. Recomiendo varias cosas. Una de ellas, un libro que escribió para padres de familia Nick y Sila Lee. Segundo, guardar tus labios. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Nunca se valorará lo suficiente la importancia de tus palabras y de controlar tu lengua. Punto número 3. Trabaja duro. El diligente ve cumplidos sus deseos. El trabajo es una bendición. Alcanzar el éxito requiere trabajar duro, con una perseverancia diligente. Winston Churchill señaló, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Cuarto punto, amar la verdad. El justo aborrece la mentira. Debemos odiar la deshonestidad y amar la verdad. Mark Twain dijo en una ocasión, si dices la verdad no tienes que recordar nada. Quinto punto, ser una persona de integridad. La justicia protege al que anda en integridad. Tener integridad no significa ser perfecto, significa ser honesto, genuino y auténtico. Es lo contrario a la hipocresía. En su libro Integridad, el doctor Henry Cloud, psicólogo clínico, escribe que la integridad es la clave del éxito. Una persona con integridad tiene la habilidad poco común de que todo funcione en unidad, de hacer que todo suceda sin importar
cuán desafiantes sean las circunstancias. Juan capítulo 14 nos habla de confía en el legado de Jesús. ¿Estás preocupado, angustiado, agitado o asustado? Jesús no quiere que te angusties, sino que tengas paz en tu corazón. Jesús sabía en su vida en esta tierra que ésta estaba terminando. Estaba a punto de dejar a sus discípulos para volver al Padre. Sin embargo, les pidió: no dejen que el corazón se les llene de angustia. La paz les dejo. Jesús no te deja solo, sino que te entrega un legado increíble. Jesús tiene planes buenos para tu futuro. Jesús afirma: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, voy a prepararles una habitación. En Cristo tu futuro a largo plazo es totalmente seguro. Jesús está regresando por ti. El fin de la vida terrenal no es la última etapa. En Jesús hay una promesa a sus seguidores: vendré para llevármelos conmigo, a ustedes, para que puedan estar donde yo esté. Estarás con Jesús para siempre. Jesús ha abierto el camino para que conozcas a Dios. Tomás pregunta: ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús te revela a Dios. Felipe pide: Señor, muéstranos al Padre. Jesús responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Jesús hará cosas aún mayores a través tuyo. Jesús hará milagros más grandes a través de sus discípulos que los que hizo mientras estaba en la tierra. Jesús continuará respondiendo a tus oraciones. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo del Hombre dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús nunca te dejará solo. Jesús afirma: no los voy a dejar huérfanos. En las palabras de la traducción de la Biblia The Message, Jesús dice: te dará otro amigo para que siempre tengan a alguien contigo. Este amigo es el Espíritu de verdad. Él ha permanecido contigo e incluso estará en ti. Jesús continuará amándote. Al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús y el Padre harán su hogar en ti. Jesús señaló: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Jesús te dará paz. La paz les dejo. No se angustien ni se acobarden. La paz viene de confiar en que Jesús está allí con nosotros y en nosotros. Jesús es nuestra paz. ¿Cómo es posible todo esto? La manera en que Jesús te transmite su legado es a través del Espíritu Santo. Te enviará al Espíritu Santo, el Paracleto, a vivir a tu corazón. El amigo, el Espíritu Santo, que el Padre enviará a mi solicitud, te lo hará saber todo. La palabra griega paracletos significa literalmente llamar a alguien al lado de uno. Tiene un significado múltiple: consejero, defensor, consolador, alentador, ayudante, alguien que está a tu lado, el que se hace tu amigo. Una madre es un paracleto de un niño. Ella quita la angustia de la soledad y la aporta presencia, seguridad, paz y comunión. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros para darnos nueva fuerza y nuevo amor para que nosotros, la Iglesia, podamos continuar la misión de Jesús en el mundo. Jesús lo había planificado meticulosamente y había dejado un gran plan de sucesión. Primera de Juan capítulos 14 y 15 nos habla de honra al Señor hasta el final. Saúl empezó muy bien. Dios le había dado gran éxito. En el pasaje de hoy podemos aprender del buen ejemplo de Saúl en los primeros días de su liderazgo. Él reclutaba gente buena, valiente,
y los alistaba en su ejército. Sin embargo, no terminó bien debido a su desobediencia y arrogancia. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No solo desobedeció a Dios, sino que también fue a levantar un monumento propio en su honor. ¿Cuánto difiere esto de la actitud de Jesús, quien, como vemos en el pasaje de hoy, tenía un solo objetivo de vida, que era dar gloria a su Padre? Samuel exhorta a Saúl: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que le obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El poder es tan peligroso, tiende fuertemente a corromper. El éxito puede conducir fácilmente al orgullo y a la arrogancia. Esto, a su vez, puede conducir a la idolatría. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículos 28 y capítulo 13 del 1 al 9. El camino de la justicia lleva a la vida. En ese camino no se encuentra la muerte. El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. El perezoso desea pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. El justo odia las mentiras, pero el perverso es repulsivo y despreciable. La integridad protege al ser deshonesto, pero la maldad destruye al pecador. Unos actúan como ricos, pero son pobres. Otros parecen pobres, pero son ricos. El rico con su riqueza paga el rescate por su vida, pero al pobre nadie lo amenaza. La luz del justo brilla radiante, pero la lámpara del perverso se apaga. Juan capítulo 14. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a preparar un lugar, y si yo voy a preparar un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a ver el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Jesús dijo: he estado con ustedes mucho tiempo, ¿y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí va a hacer las obras que yo hago. Y hará también más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así, la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes
y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo lo amaré y me mostraré a él. Judas Iscariote le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Consejero, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me escucharon decir que voy y que volveré por ustedes. Si de verdad me aman, se habrían alegrado de que regreso al Padre, pues Él es más importante que yo. Así que les digo esto ahora, para que cuando suceda, ustedes crean. No estaré hablando mucho tiempo con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero el mundo debe saber que amo a mi Padre y que hago lo que mi Padre me ordenó hacer. Levántense y vámonos de aquí. Primera de Samuel capítulo 14, versos 24 al 52. Pero aquel día Saúl cometió un grave error, porque forzó al pueblo a hacer el siguiente juramento: el que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado. Así que ningún soldado israelita probó bocado. Al llegar el ejército al bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando la gente entró al bosque, vieron que corría miel, pero no la probaron porque temían romper la promesa. En cuanto a Jonatán, él no sabía nada de la promesa. No había oído cuando su papá forzó al pueblo a hacer dicha promesa. Así que tomó un poco de miel con la punta de una vara que traía en la mano, y cuando la probó se sintió mejor. Uno de los soldados le dijo a Jonatán: Tu papá forzó a los soldados a hacer una promesa y dijo que el que comiera hoy sería castigado. Por eso los hombres están débiles. Jonatán dijo: Mi papá le ha hecho mucho daño al pueblo. Miren cómo yo me siento mejor con solo probar un poco de miel. Hubiera sido mucho mejor comer de lo que les quitaron a sus enemigos hoy. Así habríamos podido matar a muchos más filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, combatiendo desde Micmas hasta Ayalón. Como el pueblo estaba cansado y hambriento, mataron las ovejas, las vacas, los terneros que se habían quitado a los filisteos y se los comieron con todo y la sangre. Pero alguien fue a decirle a Saúl: Mira, están pecando contra el Señor, se están comiendo la carne con todo y sangre. Saúl dijo: Pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí, inmediatamente. También les dijo: Vayan y díganle a todos los que me traigan su toro o su oveja, y que los maten aquí. No pequen contra el Señor, no coman carne con sangre. Esta noche todos llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar para el Señor. Esta fue la primera vez que él construyó un altar para el Señor. Saúl dijo: Vayamos tras los filisteos esta noche, quitémosle todo y no dejemos a nadie vivo. El ejército respondió: Haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: Primero preguntémosle a Dios. Así que Saúl preguntó a Dios: ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no le respondió a Saúl aquel día. Así que Saúl dijo: Tráiganme a todos los líderes. Veamos quién pecó hoy. Juro por el Señor de Israel
que si aún mi hijo Jonatán fuera culpable, morirá. Nadie dijo nada. Entonces Saúl le dijo a los israelitas: pónganse de este lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro. Como tú digas, Señor, contestaron los soldados. Entonces Saúl oró: Señor Dios de Israel, ¿por qué no le has contestado a tu siervo hoy? Si mi hijo Jonatán o yo hemos pecado, Señor Dios de Israel, que salga Urim. Si ha pecado tu pueblo, que salga Tumim. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, y los demás quedaron libres. Saúl dijo: echen suertes de nuevo, para ver si el culpable es mi hijo Jonatán o yo. La suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo: dime qué hiciste. Jonatán le dijo: solo probé un poco de miel con la punta de mi vara. ¿Debo morir por eso? Saúl juró: que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán. Pero los soldados defendieron a Jonatán diciendo: Jonatán le dio una gran victoria a Israel hoy. ¿Tiene que morir? ¡Jamás! Por el Señor viviente, que ni un cabello de su cabeza caerá al suelo. Hoy Dios estuvo con Jonatán en el combate contra los filisteos. De esa manera el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, quienes regresaron a su tierra. Saúl tomó completo control de Israel, combatiendo a todos los enemigos que vivían alrededor de Israel: los moabitas, los amonitas, los edomitas, el rey de Sobá y los filisteos. Donde quiera que luchaba, derrotaba a los enemigos de Israel. Con valentía libraba a Israel de todos sus enemigos que trataban de apoderarse de las posesiones del pueblo. Hasta derrotó a los amalecitas. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isbi y Malquisúa. La hija menor se llamaba Merab y la mayor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el papá de Saúl, eran hermanos, hijos de Abiel. Saúl siempre fue valiente, luchó duro contra los filisteos, y cuando veía un hombre fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Samuel capítulo 15. Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Escucha el mensaje del Señor. El Señor Todopoderoso dice: cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que le hicieron los amalecitas. Ahora ve, enfrenta a los amalecitas, destrúyelos por completo, a ellos y a todas sus posesiones. No dejes nada vivo, mata a todos los hombres, mujeres, niños, a los recién nacidos, los toros, las ovejas y a todos sus camellos y asnos. Saúl reunió su ejército en Telayín. Eran más de 200.000 soldados de infantería y 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y esperó en el valle. Les dijo a los kenitas: salgan y apártense de los amalecitas para que no los destruya junto con ellos. Ustedes fueron buenos con los israelitas cuando salieron de Egipto. Así que los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl luchó contra los amalecitas, los persiguió desde Havilá hasta el sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Saúl capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Le perdonó la vida, pero mató a todo su ejército. Saúl y los soldados se sintieron mal de destruir todo, así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado. Las mejores ovejas, los mejores carneros, se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía valor. Después Samuel recibió la palabra del Señor: Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. A la mañana siguiente temprano, Samuel va a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Va a ir a varios lugares y al final irá a Gilgal, le dijo el pueblo.
Así que Samuel fue donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Samuel se acercó a Saúl y éste lo saludó así: «El Señor te bendiga, obedecí los mandamientos del Señor». Pero Samuel dijo: «Entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado?». Saúl contestó: «Los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificio que debe quemarse completamente al Señor su Dios. Pero destruimos todo lo demás». Samuel le dijo a Saúl: «Espera, déjame decirte lo que el Señor me dijo anoche». Saúl contestó: «Está bien, dime lo que te dijo». Samuel dijo: «Antes te considerabas alguien sin importancia, pero luego te convertiste en el líder de las tribus de Israel. El Señor te eligió como el rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destrúyelos a todos. Lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. ¿Por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor?». Saúl contestó: «Sí, obedecí al Señor. Fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag y a los soldados tomaron lo mejor de las ovejas y el ganado para sacrificar al Señor, su Dios, en Gilgal». Pero Samuel dijo: «¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que hacerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey». Entonces Saúl le dijo a Samuel: «He pecado. No obedecí a los mandamientos del Señor ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que le rindas culto al Señor». Pero Samuel le dijo a Saúl: «No regresaré contigo. Rechazaste el mandato del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel». Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le rasgó el borde del manto y éste se rompió. Entonces Samuel le dijo a Saúl: «De igual manera, hoy mismo el Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a un hijo de tus amigos que es mejor que tú. Dios, que es la gloria de Israel, vive para siempre. No miente ni cambia de parecer. No es hombre como los hombres para que cambie de opinión». Saúl contestó: «Está bien, he pecado, pero por favor regresa conmigo. Muéstrame algo de respeto frente a los líderes y frente al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios». Samuel regresó con Saúl y éste adoró al Señor. Samuel dijo: «Tráiganme a Agag, rey de los amalecitas». Lo trajeron encadenado, pero muy tranquilo, pues pensaba que de seguro Samuel no lo mataría. Pero Samuel le dijo a Agag: «Como tu espada les quitaste a sus hijos a muchas mamás, ahora tu mamá se quedará sin hijo». Y allí mismo lo destrozó delante del Señor. Luego Samuel regresó a Ramá y Saúl se fue a su casa en Gibeá. Samuel sentía gran tristeza por Saúl y nunca más volvió a verlo. El Señor se arrepintió de haber hecho a Saúl rey de Israel. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy. Les invito a compartir esta palabra de oración. Señor, ayúdame a ser sabio y a honrar a los padres, a guardar mis labios, a trabajar duro, a decir la verdad y a vivir una vida íntegra. Señor, gracias por darme el Espíritu Santo para que viva en mí y esté conmigo para siempre. Gracias por darme tu paz y prometer responder a mis oraciones. Señor, ayúdame a seguir la obediencia y la humildad de Jesús. Oro para que el Espíritu de verdad me dirija, me guíe y me dé tu paz. Amén.
Y así llegamos al final de nuestro primer día de la semana, hoy lunes 24 de mayo del 2021. En nuestro programa número 144. Realmente ha pasado rapidísimo y estamos muy próximos a la mitad de nuestro ciclo, a la mitad del año, a la mitad de nuestro objetivo. Así que estamos felices, muchas bendiciones para todos y por supuesto los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia.